Apocalipsis, capítulo 1 en adelante. La revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Parte 4. Él dejó un mensaje bien dado, que es el diccionario de la vida de nosotros, de la vida espiritual que tenemos que tener nosotros con Él. Y ese mensaje se tiene que dar, porque Él dejó el mensaje. No pasará ni una tilde, ni una jota, que se haya cumplido lo que está escrito en estas santas escrituras. Y el que le añade o le quite, tendrá las plagas para toda su perdición, y será borrado en el libro de la vida. Muchos no lo creen, pero hay un cielo y un infierno que nosotros tenemos que elegir: cielo o infierno, santidad o pecado. Y todo eso lo van a escuchar más adelante con la profecía de Apocalipsis capítulo 12 en adelante, del apóstol Juan, mandada por Jesucristo. Así que, hermanos, no se vayan, porque sabemos que muchos no entienden la verdad, muchos no quieren entrar en la verdad. Pero yo les digo hoy, Mario Enrique Suárez Correa, siervo de Jesucristo, para administrar su evangelio. Por eso yo les digo hoy, escuchen bien esta palabra. Es la profecía de Apocalipsis, dada al apóstol Juan por Jesucristo. Así que no se vayan, que están a punto de conocer la verdad. Amén. Quédense bien sentados, porque la palabra está dada. Apocalipsis, capítulo 1 en adelante. La revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Parte 4. Se recomienda la supervisión de los padres de familia. Algunas de las escenas de este documental pueden no ser apropiadas para todas las edades. Se recomienda a los padres dar orientación, ya que esta película representa eventos históricos que pueden contener imágenes sensibles. Hermanos, el presidente de Amazing Faith, Doug Batchelor, nos sigue explicando sobre los acontecimientos que se introdujeron a la iglesia. La doctrina del fuego del infierno también fue distorsionada por la mitología pagana. En el libro de Apocalipsis, la Biblia enseña que después del día del gran juicio, los perdidos serán echados en el lago de fuego. Es entonces que cada persona recibe el castigo de acuerdo a lo que merece, para luego ser consumidos y morir para siempre. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los sacerdotes comenzaron a enseñar que el infierno era un lugar de eterno tormento, gobernado por el diablo, y que comenzaba en el momento de la muerte. La Iglesia apóstata utilizó este concepto aterrador de eterna tortura para aterrorizar y manipular tanto al rey como al plebeyo. Y lo peor de todo es que presenta a Jesús como a un malvado sádico. Esta doctrina ha hecho que ateos y agnósticos cuestionen la idea cristiana de un Dios de amor, porque hace algo mucho peor incluso que lo que hizo Hitler. No importa lo que una persona haya hecho, miles de millones de años para pagar por sus faltas. Así que muchas personas han odiado a Dios y han aprendido a odiarlo por culpa de esta doctrina. Otro concepto pagano que se infiltró en el pensamiento cristiano fue en relación con la vida después de la muerte. La doctrina del purgatorio enseña que al morir, algunas personas entrarán en un fuego infernal temporal, donde son purificadas para poder ir al cielo. Es un centro de rehabilitación, a medio camino entre el cielo y el infierno. La cuestión es que puedes escapar del purgatorio. La misa dice consignados a las llamas de la aflicción. Está llena de bichos y de olores sulfúricos. Es un poco mejor que el infierno,
pero no es un día de picnic. La Iglesia desarrolla este concepto gradualmente. Poco a poco, se forma la idea de que cuando alguien muere sin completar sus obras de penitencia, tendrá que pagarlas en algún lugar de sufrimiento post-mortem y así limpiarse de sus pecados que haya cometido en vida. En el medievo, se creía que casi todos serían salvos y redimidos, siempre que estuvieran bautizados. Pero prácticamente todos tendrían que hacer penitencia en el purgatorio por los pecados que habían cometido y que no habían confesado. Así que el objetivo era reducir el tiempo de estancia en el purgatorio. Muchas personas confunden el purgatorio con el infierno. Algunos creen que se puede salir del infierno. No puedes. Si vas al infierno no puedes salir de él. Si eres muy malvado, estás perdido. La maldad está dentro de la mayoría de nosotros, así que ¿cómo podemos ser aptos para el cielo? Necesitamos hacer una purga de todo lo malo. Es de ahí de donde viene la palabra purgatorio. La mayor parte de los cristianos creían que sus familiares estaban sufriendo en el purgatorio. Y el purgatorio no es un lugar agradable. Estás allí durante miles de años. La idea de un purgatorio existe desde hace siglos, antes del tiempo de Jesús. Escritos de Platón, a comienzos del siglo IV a.C., han ayudado a esclarecer de dónde vino este concepto de purificación mediante castigo. Pero en realidad no se consideraba que el purgatorio fuera un lugar real hasta siglos después. Los teólogos elaboraron la doctrina del purgatorio entre los años 1160 y 1180 y se aceptó formalmente en el Segundo Concilio de León en el año 1274. La Iglesia entonces ofrece su apoyo a los muertos que estaban en el purgatorio por medio de oraciones y sacramentos, especialmente la Eucaristía. Esto es perfectamente legítimo. La Iglesia cree que está haciendo lo correcto y los fieles parecían estar dispuestos a dar grandes cantidades de dinero para este fin. Aquí es cuando tiene lugar una extraordinaria proliferación de instituciones fundadas con el objetivo principal de que los sacerdotes hagan misas por las almas de los difuntos durante los siglos XIV y XV. Esta doctrina fue creada para manipular a las masas a cambio de obtener beneficios financieros. La gente estaba dispuesta a pagar grandes sumas de dinero para librar a un ser querido de la tortura del purgatorio. Nunca podrían comprobar si realmente esa persona salía del purgatorio, de manera que el dinero continuó fluyendo a los bolsillos de los sacerdotes corruptos. La cabeza de la Iglesia tenía a personas encargadas de recaudar el dinero e incentivar que la gente diera su dinero a la Iglesia a cambio de comprar las almas del purgatorio. Esta creencia en el purgatorio está también basada en el peligroso concepto de que las obras y las oraciones de los vivos pueden alterar el destino de los muertos. Pero Jesús dejó muy claro que no existe ni el limbo ni el purgatorio. Tras la muerte, el siguiente pensamiento consciente de una persona es en la resurrección y en su eterna recompensa. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El centro del mensaje del Evangelio es el cómo obtenemos el perdón. Esta fue la gran verdad bíblica que fue adulterada. Se enseñó que si una persona deseaba ser perdonado, primero debía confesar sus pecados a un sacerdote. A esto se le llama el sacramento de la penitencia, más conocido como confesión. Así que para compensar nuestra falta de bondad y nuestras acciones equivocadas, tanto el pueblo como el clero, todos debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote. Se debe hacer al menos una vez al año, aunque preferiblemente con mayor frecuencia. Esta práctica tiene varios puntos conflictivos. En primer lugar, esto no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Por otra parte, un mortal toma el lugar de Cristo. Y por último, se impide que Dios pueda comunicarse con las personas directamente.
Además, coloca al sacerdote en un compromiso, ya que se entera de las malas acciones de sus feligreses. Cuando en la Edad Media una persona iba a un sacerdote a confesar un pecado, había 3 fases. En primer lugar, la persona se confiesa. Luego el sacerdote asegura que la persona está absuelta. El pecado se ha ido. Por último, como ha violado las leyes de la Iglesia y las enseñanzas de Cristo, tiene que hacer una obra de penitencia en compensación al pecado cometido. La Biblia enseña que la humanidad no puede hacer nada para salvarse. Es por esto que Jesús vino. Las Escrituras enseñan que la salvación depende enteramente de nuestra confianza en la gracia y en la misericordia de Dios, que no merecemos. Es un gran regalo que no puede ser obtenido por nuestros esfuerzos ni buenas obras. Incluso nuestra obediencia es el resultado del don de la gracia. La doctrina del Nuevo Testamento de la salvación por la fe es hoy ampliamente comprendida y aceptada, pero en la época oscura de la Edad Media era fácil convencer a las masas analfabetas de que tenían que realizar obras para ganar el favor de Dios. Les decían que para que un pecador tuviera la esperanza de apaciguar a Dios, debía pagar grandes sumas de dinero, realizar dolorosas obras de penitencia y una agotadora peregrinación. Esto también incluye la necesidad de recitar oraciones repetitivas como un requisito para obtener el perdón. 40 Ave Marías, 10 Padre Nuestros, poner una moneda en la colecta. En las religiones paganas del mundo, la idea de oraciones o cantos repetitivos no es nueva. Se creía que se podía apaciguar a los dioses con el constante eco de las oraciones o usando palabras mágicas especiales. Jesús claramente nos previno en contra de esa forma de oración. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los líderes corruptos de la Iglesia sabían que para mantener su poder sobre el pueblo, necesitaban separarlos de la Biblia, que era lo único que pondría en evidencia sus engaños. Al principio la Biblia no fue apartada de la gente, era accesible. Pero con el tiempo, las personas comenzaron a darse cuenta de las contradicciones y desafiaron al clero. Por eso les convenía que la Biblia no fuera accesible al pueblo llano. Solo los sacerdotes podían interpretar las Escrituras porque mezclaban la Biblia con la tradición. Así que la tradición era la norma para interpretar la Biblia y los únicos que entendían esta larga tradición eran los sacerdotes. Ellos podían leer las Escrituras, pero la mayor parte de la gente común no. Así se aseguraban que la Biblia se interpretara de forma que armonizara con la tradición. Desde el siglo V al siglo XV, durante 1000 años de historia, se enseñó, y así fue aceptado, que solo los líderes religiosos estaban suficientemente cualificados para explicar los textos sagrados. Al hombre común se le dijo que nunca podría comprender las Escrituras sin ayuda de un sacerdote. Con este gran engaño, los miembros de la Iglesia quedaron sumergidos en la oscuridad. Mientras tanto, la Iglesia, que antes era un baluarte de la verdad bíblica, ahora era una organización política corrupta, adornada con ceremonias espiritistas. No es de extrañar que este periodo estuviera marcado por el deterioro cultural, económico y espiritual. Es conocido como el oscurantismo. Hermanos y hermanas, los profesores de Amazing Fast explican cómo entró la Iglesia Católica en el oscurantismo, ya que es una organización política corrupta adornada con ceremonias espiritistas, engañando a todos los que le siguen, ya que Jesucristo dejó dicho que por medio del apóstol Juan, que es la ramera y prostituta que va a ser echada al lago de fuego, que arde con azufre. Jesucristo viene por su iglesia espiritual, que somos todos vosotros. Amén, aleluya. Suscríbanse en YouTube, Pastor del Evangelio de Jesucristo, Mario Suárez, donde encontrarás prédicas de la Biblia, de la palabra de Dios y
testimonios personales. Suscríbete.